El campanario maldito. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. El padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo que alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe, pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario, porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. «¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!», decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: «¡Cierren el campanario!». «¿Qué?», preguntaron todos. «¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario». Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes, ante tal escena, se sintió capaz de contradecirlo. El padre falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario, dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. El confesionario que movió el diablo. Leyendas de Durango. La centenaria catedral de la ciudad de Durango, con más de 4 siglos de existencia, ha contemplado imperturbable el paso de muchas generaciones que han dejado en sus canteras el recuerdo de tantos y tantos aconteceres que, transformados en consejas y leyendas, llegan hasta nosotros con el rancio sabor de tiempos idos, para enriquecer el folclore de este Durango nuestro, al que todos amamos con pasión. Ahora nos ocupamos de una de sus leyendas
que transmitida de generación en generación, se conserva en la memoria de los ancianos como perla escondida en relicario secreto. Varios escritores se han ocupado de ella, como don Luciano López Negrete y el ingeniero Manuel Rangel Goberst, que con pequeñas variantes la narran magistralmente. Transcurría la primera mitad del siglo XVIII por los años de 1738, cuando la noble y callada ciudad colonial de Durango, capital de provincia de Nueva Vizcaya, se estremeció con la noticia de que en el interior del sacro recinto de la Santa Iglesia Catedral se había presentado un hecho insólito, horrible e infernal, que crispó los nervios de autoridades civiles y eclesiásticas, así como de la tranquila población de la comarca, al saber que Juan Pérez de Toledo y Mendoza, y en su arrepentimiento y afán de nulificar el trato que tenía con el diablo, había quedado fallecido dentro de la misma catedral. Juan Pérez de Toledo era un hombre dominado por el vicio y la ambición, rico de nacimiento, entregado al vino, al juego y, claro, a las mujeres y a toda clase de vicios que puede cargar sobre sí un ser humano. Es ley natural del universo que todo tiene principio y tiene fin, circunstancias que llevó a la miseria a Juan Pérez, quien al mirarse abrumado por la pobreza y el vicio, optó por recurrir al robo y al crimen para satisfacer sus insanas necesidades y mitigar la falta de recursos que lo acosaba en todas partes. La justicia lo perseguía, la indigencia y el vicio lo seguían dominando, y en un arranque supremo de desesperación y angustia, tratando de encontrar una solución mágica a sus problemas, recurrió a pedir auxilio y ayuda al príncipe de las tinieblas, al diablo. En un lugar distante de la ciudad, allá por el oriente, donde hacían cruz los caminos, y cuando la campana mayor de la catedral sonaban las 12 de la noche, aquel hombre solo y en la oscuridad llamó 3 veces a Lucifer, supremo señor de las tinieblas, quien envuelto en un torbellino de viento y polvo, llegó con traje de la época, totalmente de negro, rostro calavérico, donde brillaban un par de ojos rojos que despedían fuego. Después de breve cambios de palabras, Juan fue embestido de poderes sobrenaturales para obtener dinero, vino y mujeres en abundancia, con el solo hecho de pedirlos con el pensamiento. El hombre continuó con su desordenado vivir. Entretanto, el tiempo seguía su curso en sucesión inevitable de días y de noches, haciendo envejecer al personaje del relato, hasta llevarlo a la vejez absoluta, cuando ya no podía ni con su persona, menos aún con sus vicios y vida despistada. Cuando el tiempo madura la existencia de los seres humanos, como hace madurar los frutos en las plantas, llega a la reflexión, el arrepentimiento a las acciones equivocadas, y por fin, el ser se encuentra consigo mismo. Entiende mucho de los secretos del universo y se comunica espiritualmente con el ser superior de la creación, tratando de entender el misterio del fallecimiento como fin de la existencia y principio de la eternidad. En ese supremo instante de arrepentimiento y vergüenza personal, el personaje de esta leyenda sintió la necesidad de romper el compromiso contraído con el diablo y pretendió burlar el pacto. Entró a la catedral, se acercó a un sacerdote pidiendo confesión, y cuando todo estaba dispuesto para llevar el sacramento, arrodillado frente al confesor, repentinamente el pesado confesionario con todo y el clérigo, que estaba sentado en el mueble, fue levantado bruscamente colocando la puerta al lado de la pared y dejando a quien pretendía confesarse en la parte de atrás, el cual cayó muerto de manera fulminante con el asombro de que el confesor, que aprisionado dentro del confesionario, empezó a gritar pidiendo a Dios perdón y misericordia. Poco tiempo después, el sacristán y demás autoridades del templo rescataron al sacerdote y levantaron al fallecido, el cual daba aspecto de haber sido quemado como fulminado por un rayo y despedía desagradable olor a azufre. La noticia se extendió en la ciudad como reguero de pólvora.
y el confesionario, aborrecido por todos, fue sentenciado al olvido, permaneciendo por siglos en un pasillo de la sacristía de los padres, en un hermoso y pesado mueble de madera, primorosamente tallado precisamente en el siglo XVIII, y actualmente luce rehabilitado, colocado en la nave derecha de la catedral, cerca de la sacristía de la hermosa y majestuosa Catedral de Durango. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Todos saben que la Basílica de Guadalupe tiene un fantasma que está siempre rondando por ahí, ya que el capellán que la cuidaba falleció por una enfermedad. Entonces, no había nadie para que tocara las campanas, y sin embargo, éstas se seguían oyendo. La parte de la leyenda más aterradora es que ven las personas a una mujer con una vela en la mano que atraviesa de pronto todo el patio de la basílica. Esta vela no se apaga incluso cuando hay lluvia o vientos que son muy fuertes. Siempre está encendida cuando la ven, y es algo increíble. Tanto así como aquellos que cuentan haber visto a la mujer con toda la ropa como si fuera monja atravesando las paredes en su caminar. Nadie sabe si este fantasma de la Basílica de Guadalupe es malo. Lo cierto es que deja ofrendas y también reza mucho. Entonces, por estas acciones, no perfila hacer de maldad para con los humanos. Sin embargo, a todos les da miedo llegar a encontrarse con esta mujer que ya no está en el mundo de los vivos, y aún así muchas personas la pueden ver durante su rutina de oración, como si ella hubiera dejado algún asunto pendiente en la tierra antes de partir. A diferencia de otros fantasmas, este no solamente está en la basílica, también sale de la misa y vuelve a entrar. Hay muchas historias y testimonios de esta leyenda dentro de las cercanías del lugar, ya que la gente está completamente asustada con este espíritu que no encuentra la paz. Misa de fantasmas en San Agustín. Hay historias fantásticas en el mundo en torno de los fantasmas en Semana Santa. Por ejemplo, en los templos morelianos de San Francisco, el Carmen y San Agustín refieren historias centenarias sobre la celebración de misas a la medianoche. Inclusive se relata que Catedral abre sus puertas a las 12 durante Semana Santa para dar paso a que feligreses tomen parte de una misa oficiada por fantasmas, donde se escuchan rezos en latín y cánticos antiguos, además que el templo se ilumina con la tenue luz de antorchas que penden de las paredes. Concretamente, en el templo de San Agustín hay una historia de una pareja, quienes viven en Allende. Se levantaron temprano para ir a misa, como era su costumbre. Ellos ingresaron a la misa y no se extrañaron que el sacerdote que la oficiaba estaba vestido de negro y su rostro no se le veía. De hecho, nunca les dio miedo que los frailes que estaban en misa estaban ocultando su rostro, agachados, cantando en latín y gregoriano. Era momento religioso fúnebre, pero a ellos no les dio miedo. Rezaron y además pudieron recibir la hostia de manos del sacerdote que ofició la misa. Tras de rezar al final y recibir la bendición, se retiraron del templo con el deber religioso cumplido. Sin embargo, al estar en la plazotela, se dieron cuenta que eran las 12 de la mañana y que además era Semana Santa. Por lo tanto, los oficios eran más tarde. Nunca lo han podido explicar, pero de que fueron a misa durante Semana Mayor, asistieron, solo que estuvieron al lado de decenas de fallecidos, quienes ahí pudieron estar todos en esa misa negra o misa de los fantasmas. La niña de la iglesia, leyenda de Sonora. Una noche un conductor de taxi iba camino a su casa después de un largo día de trabajo. De pronto se dio cuenta que en una calle
una niña lo llamó para pedir su servicio. Sin embargo, como ya era tarde, él siguió su camino. Poco después recordó que un familiar de él había sido atacado cuando caminaba por la noche. Entonces se regresó y recogió a la niña. Al verla se dio cuenta que era una niña hermosa, de entre 15 y 18 años de edad. Ella, al subir al taxi, le pidió que la llevara a la iglesia más cercana para entrar a la última misa de la noche. Él la llevó y accedió a esperarla afuera de la iglesia. Al salir ella, le pidió que la llevara cerca del lugar donde la había recogido, justo a un lado del cementerio. Al llegar, ella le dijo que no tenía dinero para pagar su servicio, pero le entregó un relicario de oro y le dijo que si de favor lo podía llevar a casa de su padre, donde él le pagaría por el servicio. Él aceptó y se marchó. Al llegar tocó la puerta y salió un hombre. El conductor contó lo sucedido y el hombre le respondió que era su hija, la cual había fallecido hace varios años atrás. Él por error nunca le pudo hacer una misa y por tal motivo se sentía avergonzado. El conductor le dijo que no tenía por qué preocuparse, que él ya la había llevado a tomar misa y que al dejarla, ella le pidió que por favor le dijera a su padre que lo quería mucho. Los monjes del subterráneo. En todo México las historias de monjes fantasmas son típicas. Es decir, en cualquier parte de nuestro hermoso país existe algún relato de terror donde se involucran hombres religiosos, lo cual es algo difícil de asimilar, porque se entiende que están cerca de Dios, y al morir deberían descansar en paz, pero algunos no lo hacen. El mejor ejemplo de lo anterior es la siguiente leyenda, la cual tiene su origen en el mes de julio del siglo XIX. La noticia de que el austero convento de San Pedro de Alcántara sería derribado indignó a muchas personas que acudían a misa al templo de San Diego que estaba a un lado. «¡Eso es una blasfemia!», decían las personas. A pesar del rechazo de la gente y de las súplicas de los frailes, no pudieron conmover a Encarnación Serrano, ex jefe político de la administración pública, que había comprado el terreno para construir sobre un hotel. El convento se extendía hasta el pasaje de los Arcos. Las obras de demolición del inmueble comenzaron, y con esto, una extraña serie de sucesos que la gente señaló como castigo divino. 6 personas fallecieron cuando la cúpula cayó sobre ellos, y esto sería tan solo el principio, pues una vez construido el hotel, de forma sobrenatural, sus huéspedes se enfermaban, e incluso algunos morían. La gente comenzó a hablar entonces de una supuesta maldición, y nadie quiso hospedarse más en este lugar. El hotel estaba en quiebra, y su propietario decidió venderlo. Ante la mala fama que tenía este lugar, corrió con la misma suerte que el convento de San Pedro. Fue demolido, y sobre este terreno iniciaron las obras de construcción del Teatro Juárez, por órdenes del entonces gobernador, don Florencio Antillón, en 1872. No existe algún reporte de accidentes o muertes trágicas durante su edificación, pero sí sobre la presencia de fantasmas. Durante la madrugada, entre las 2 y 3, aparecen por el costado derecho del teatro 2 monjes que recorren las escaleras con dirección a la llamada calle subterránea y se desvanecen por la parte posterior del Hotel San Diego. Mucha gente los ha visto y siguen apareciendo, atemorizando a quienes los ven. Para las personas que creen que la única manera de ver o sentir un fantasma es visitando un lugar embrujado, están equivocados. Con viajar solos por la carretera, podrían experimentar el miedo. La dama enlutada. Sin duda, el caso más popular de apariciones en la carretera es el de la dama enlutada, un relato escalofriante cuyo protagonista es un taxista y que curiosamente narra un fenómeno que sigue presentándose en diferentes partes de nuestro país, pero con diferentes espectros. Hay que recordar que fantasma y espectro no es lo mismo. Fantasma es una sombra, una imagen borrosa que solo por su tamaño y silueta se puede determinar a quién pertenece, a un niño, mujer u hombre,
Espectro o aparecido es la manifestación de una persona muerta que aparente estar viva. No sabemos de su muerte sino tiempo después, cuando algún familiar o amigo de éste nos lo informan. En otros casos, la persona se entera inmediatamente y de una forma sorprendente, como veremos en el relato de la dama enlutada. Se debe tener en cuenta que todas las leyendas se alimentan de hechos reales, pero son matizados con elementos fantásticos. Conforme pasen los años, se le agregarán o quitarán elementos, mas la esencia del relato será la misma. Existen, por ejemplo, dos versiones de esta leyenda. La más popular y que por años se creyó la única es la que publicó Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas, de 1984. Esta atribuye los hechos al taxista potosino Abel Morales en los años 80. En resumen, se narra lo siguiente. Era el mes de noviembre. Abel había trabajado por espacio de 5 horas y eran alrededor de las 2 de la madrugada. Su último cliente lo dejó a orillas de la ciudad, muy cerca del templo El Señor del Saucito, que por cierto, se encuentra muy cerca de él un panteón que lleva el mismo nombre. Cuando Abel ya estaba por regresar a su hogar, una mujer le hizo la parada y le pidió que la llevara a diferentes templos. Abel explicó que a esa hora no había iglesias abiertas, pero ella insistió diciéndole que no quería entrar a estas, sino rezar a sus puertas. Sin mayores argumentos, el taxista la llevó a 7 iglesias, y cuando se fueron de la última, la dama, a quien no se le veía rostro porque traía un velo negro, le pidió que la regresara al lugar donde la había subido. Cuando llegaron a su destino, la dama le dijo que no traía dinero, pero que su hermano, el licenciado Mario Palomares, le pagaría todo. Para que no tuviera problemas con el cobro, ella le entregó una medalla de oro que llevaba su nombre, Socorro. Además, le dio una carta para Mario Palomares. El taxista las tomó de mala gana y las guardó en la bolsa de su pantalón. Arrancó el auto y se dirigió al lugar donde la dama enlutada había subido. Al llegar a este sitio, Abel se orilló y detuvo el vehículo para que su pasajera bajara. Pasaron unos segundos y no escuchó que la puerta de su taxi se abriera o se cerrara. Miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer ya no estaba. Abel pensó que por el cansancio no escuchó cuando la señora bajó del auto, pero aunque no se le hizo lógico, ya que por muy cansado que estuviera, cualquier sonido, por más insignificante que fuera, es apreciable a esa hora de la madrugada. El taxista decidió regresar a su casa. Ya había sido demasiado por esta noche. Sin embargo, ocurrió algo extraño. A pesar de su cansancio, Abel no pudo dormir, reflexionando lo vivido con esa mujer enlutada. Al día siguiente, el taxista tomó las cosas que le entregó la dama enlutada y se dirigió al despacho de Mario Palomares. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Abel pidió hablar con él y cuando lo tuvo enfrente, le dijo que la noche anterior había llevado a su hermana Socorro a varios templos para que rezara. Además del relato, le entregó la medalla de oro y la carta. Mario leyó cuidadosamente la carta y aceptó pagarle por el servicio prestado. Pero antes de entregarle el dinero, le dijo que era su obligación informarle que su hermana Socorro tenía 2 meses de muerta. Ante tal noticia, Abel rechazó el dinero que le ofrecía el señor Palomares y se marchó a su casa. 2 meses después, murió de la impresión.